Y partir rápidamente dándoles la bienvenida a esta segunda jornada de los talleres de la coyuntura económica, que es una actividad que realizamos el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios y Scotiabank Economics, que estamos hace ya más de un par de años haciendo este tipo de talleres de nuestra coyuntura y tratando de acercar las conversaciones de política pública a las aulas de nuestra facultad. Hoy día, sin duda, tenemos un tema que es extremadamente relevante para el país, que ha dado muchas noticias en el último tiempo, es el tema de la reforma tributaria. Este proyecto que fue ingresado ya hace más de 8 años y que esta semana tuvo su primera votación en el Congreso, en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Es así que para nosotros es un honor hoy día contar con este muy distinguido panel, donde tenemos a nuestro honorable diputado don Pepe Out. Pepe Out es diputado por Santiago, por el Distrito 8, y es un miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. También para nosotros es un agrado tener a Natalia González, que es subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, que ha estado muy fuertemente involucrada en el tema tributario. También tenemos acá a el diputado Giorgio Jackson, que también es representante por la ciudad de Santiago, diputado del Frente Amplio, uno de los fundadores del Frente Amplio, que también participa en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Don Patricio Melero, diputado por la UDI, con quien he tenido más de alguna vez algunas conversaciones cuando me tocaba estar yendo al Congreso, así que muy bienvenido ahora de yo recibirlo en esta casa, y quiero decirle que lo recibimos aunque venga sin corbata. Así que yo fui el único que me puse corbata de todo esto, pero bueno. Don Patricio Melero, gracias. Y por último tenemos a Gabriel Silver, que es diputado también por Santiago, que él es de la Comisión de Economía de la Cámara, es militante demócrata cristiano y diputado por la Democracia Cristiana en el Congreso. Así que también muy involucrado en los temas económicos y en los temas de la reforma tributaria. También queremos agradecerle la presencia de Matías del Río y Nicolás Vergara, del Radio Duna, por estar con nosotros hoy día ayudándonos a poder moderar este panel que no se ve tan fácil. Espero que hagan una buena labor. Sin duda alguna, el tema de la reforma es un tema que acaba de dar, como ya dije, su primer paso, pero quedan muchos temas hacia adelante. Han salido una serie de preguntas. ¿Qué tanto esto nos importa para el crecimiento? ¿Cuál es el impacto para el crecimiento económico de ir avanzando en el proyecto de la reforma tributaria? ¿Cuál es el impacto que tiene el tema en la redistribución del ingreso? ¿Cuál es el tema de tener abierta esta discusión en términos de aumentar o no ciertos niveles de incertidumbre hoy día en la economía, en un momento donde los mercados internacionales están yendo un poco más a la baja? Por lo tanto, creo que es una buena ocasión para conversar. Sin duda no quiero dejar de saludar, y antes de hacer llamar al dueño de casa, saludar al senador Montes, que está con nosotros hoy día, que viene a escuchar, supongo que va a prepararse cuando la discusión llegue a la Comisión de Hacienda del Senado. Ahora los dejo con el decano, dueño de casa, que nos va a dar una bienvenida oficial y nos va a dar sus opiniones respecto al proyecto de ley. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Es un gusto tenerlo a todos ustedes aquí. Estoy muy contento que la universidad y esta facultad sea lugar para una discusión de un tema tan importante y que lo tengamos con la altura de miras que se puede tener una universidad. Veo también la cantidad de gente que vino, que solo en las graduaciones llegan tanto, porque hay bastante interés por este tema. Así que quiero agradecerle a los organizadores por haber logrado esto y a los participantes y a quienes vienen y a estos excelentes conductores también. O sea, realmente tenemos un panel de lujo. Pero antes de empezar, obviamente, siendo el dueño de casa, no siempre se aprovecha, porque tiene posibilidad de decir un par de cositas. Y yo quiero hacer dos observaciones. Una, primero en el ámbito institucional.
En el ámbito institucional hay una cosa que a ustedes les puede haber llamado la atención, esto de ¿se debe votar por legislar o no legislar? Esa era la pregunta, ¿no es cierto? Pero a mí se me entonces había como una cosa casi ética, hay que votar y aprobar. Yo creo que no necesariamente, porque uno tiene limitados recursos, limitado tiempo, entonces uno puede decidir, quiero enfocarme en esto o quiero enfocarme en esto otro. Entonces es una primera etapa de la priorización. A nosotros nos pasa en lo personal cuando nos llaman de repente por teléfono para ofrecernos algo que no estamos interesados. Nosotros decimos, por ahora no legislar. Entonces, sin embargo, a mí me parece muy bien que en este tema se haya decidido legislar, porque yo creo que además da una señal institucional bien importante. Y por lo menos a mí, más como ciudadano desde acá, de que en Chile no existe una oposición y una coalición de gobierno absolutamente rígidas, y de que el país se va a llevar sin ninguna capacidad de fluidez, siempre se va a llevar de acuerdo a esa mayoría, y sobre todo cuando son bastante diversas. Yo creo que es importante que haya capacidad de que el sistema político logre acuerdo, y para eso distintos acuerdos que se van acercando, como pasa, por ejemplo, a veces en los regímenes parlamentarios. Así que me parece bien que este tema se vaya a discutir, porque es un tema importante que además nos puede perseguir por mucho tiempo, y yo creo que es importante también irlo despejando, porque despejar la incertidumbre es bueno para el progreso del país. Y esto lleva a mi segundo punto, que tiene que ver con esta discusión de cuánto efecto tiene la reforma. Entonces, yo diría, la reforma propiamente tal son 0,3 puntos del PIB. 0,3 puntos del PIB de reasignación, no de rebaja de la carga. O sea, es simple una reasignación. Es muy difícil que en un modelo económico podamos, o en alguna evidencia empírica, podamos encontrar efectos muy grandes. Es 0,3 puntos del PIB. En general, yo ayer revisaba la evidencia y dice, los efectos de recortes tributarios son la décima, la quinta, cuando mucho el 20% de un punto 2 de la caída de la recaudación. Entonces, estos son efectos muy menores, ¿no es cierto? Que podemos decir algo, pero es difícil. Además, dado que estamos discutiendo un sistema que fue bien controversial, que en lo personal a mí no me convence ni me gusta la semi-integración, pero que pone un impuesto de salida que incentiva a dejar la plata dentro. Ahora vamos a tener inversión más barata, porque bajaría el costo al tener no este impuesto de salida, pero también cambiaría la composición entre retiros y cuánto queda dentro para invertir. De manera que los efectos son muy difíciles. Tampoco esto significa que, si uno mira los números, tampoco esto significa que tiene efectos dramáticos o cruciales en la distribución de ingresos, porque es muy pequeño lo que está pasando. Entonces, yo incluso hice el cálculo y ayer vi qué pasaba si uno tomaba 3 puntos del PIB, se lo financiaba sacándole proporcionalmente lo mismo del bolsillo a los 10 deciles y se lo entregaba todo al decil más rico. ¿Y qué pasa con los números? Un poco para tener percepción. El Gini cambiaba en 0,1. O sea, estamos hablando de una reforma que sus efectos no debieran ser devastadores, pero eso no significa que no se deba discutir y que no vaya a tener efectos que los economistas no podemos captar, porque hay un montón de cosas que pueden pasar en el futuro. Y obviamente lo dice también el Fondo Monetario y muchas agencias, tener un sistema más sencillo, que tenga menos inequidades, como esta cosa de que distintos inversionistas pueden tener distinto trato por la naturaleza de la inversión y esta integración, puede contribuir en el futuro. Yo creo que en vez de estar tal vez buscando números y tratando de ejemplificar todo, tenemos que pensar cómo creamos un sistema tributario que, manteniendo la progresividad, o sea, donde quienes tienen más pagan menos, también sea un sistema tributario que es compatible y que ayuda a que nuestra economía se desarrolle, que es lo que a todos nos interesa. No hay progreso, no hay mayor equidad si no tenemos un crecimiento económico sólido, y me parece muy positivo que todos estemos buscando eso, porque yo creo que es la mejor manera de que todos podamos avanzar. Yo les voy a pedir disculpas porque ustedes me van a herirme, es porque me tengo que salir a un viaje, no es por nada más. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los invitados y les deseo un gran foro. Gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Bueno. ¿Tú qué estás haciendo? Sí, dale. Ah, ya. Bueno, nos falta la Consuelo, pero vengan un rato. Eso es la broma, porque con la Consuelo Saavedra hacemos el programa Hablemos en Off. La Consuelo vive en Londres. Si no, tengan por seguro que Nico la habría embarcado también. Gracias por el tiempo. Tal como el decano se dio el gusto de ilustrarnos con su posición, la idea es que antes de comenzar el debate, la idea es que esto sea un debate, y un debate que fluya en la dirección que los panelistas consideren que debe fluir, pero yo siempre he considerado que, con Matías lo conversábamos, que en los debates es bueno que haya 2 derechos humanos básicos. El primero es tener 2 minutos para cada uno al principio, para decir lo que después tengan el temor que se les vaya a olvidar, y 2 minutos al final para que puedan decir lo que cada uno de ellos olvidó. Entonces vamos a empezar por un panel. Giorgio me hacía presente que era un panel un poco demasiado masculino, sí. Por eso que hago la presencia hago alusión a la Consuelo, que habría estado aquí de todas maneras, y le vamos a pedir que con 2 minutos, que voy a controlar por reloj cada uno de ustedes, empezando por Natalia, después siguiendo por por Pepe, perdón, Pato, Giorgio y Gabriel. Hagamos un planteamiento que no dure más de 2 minutos respecto a qué es lo que les provoca en términos de debatir y conversar en este panel. Natalia. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias al decano primero por esta invitación y a todos los panelistas con los que espero tener un debate entretenido. A ver, a mí lo que me gustaría primero destacar es la voluntad del Congreso de haber aprobado la idea de legislar. Creo que se dio el puntapié inicial a un debate que estaba en compás de espera hace 8 meses. Me parece que en términos de expectativas económicas y lo que la ciudadanía también espera, hoy día enfrentada a un sistema tributario difícil, engorroso, hoy estamos en el mes de abril, mes de declaraciones de impuestos, me parece que es muy atingente que la idea de legislar se haya aprobado. Pero al mismo tiempo creo que esto es solo el inicio y me parece que en el debate en particular es donde se van a ver las caras y donde se van a ver los reales compromisos de los distintos sectores con sus convicciones. Cierto sector de la oposición manifiesta un compromiso muy firme con el crecimiento económico, con el desarrollo, con la inversión, y me gustaría que en la votación en particular mantuviera esa convicción, de manera que ojalá no se produzca lo que de alguna manera se ha venido avisorando, que es vamos a rechazar lo que no nos gusta y vamos a aprobar lo que sí nos gusta, porque idealmente esperaríamos que salga un proyecto al Senado, un proyecto equilibrado, un proyecto que ojalá logre todos los consensos posibles, pero un proyecto que ponga el crecimiento por delante, que es el espíritu que motivó la presentación de esta iniciativa. A mí me parece que es una iniciativa que avanza hacia el crecimiento, que avanza hacia la equidad horizontal, que son temas que vamos a conversar acá. Me parece que tiene instrumentos que fomentan la inversión, creo que pudiese tener aún más, y valoro en ese sentido las declaraciones del ministro y el compromiso también a seguir incorporando mayores incentivos. Pero por sobre todo yo creo que llamar a la seriedad del debate en esta discusión en particular, que se va a iniciar en los próximos días, y que ojalá la clase política pueda ponderar bien los bienes que están en juego en esta discusión. Brillante. 1 minuto 58 segundos. Don Pepe out. ¿Aló? Sí. 2 minutos para decir simplemente la inconveniencia, a mi juicio, de que antes siquiera de que entre completamente en vigor una reforma tributaria de proporciones, se proponga otra reforma tributaria de proporciones. Porque es cierto que es insignificante desde el punto de vista de la recaudación, pero se propone una infinidad de cambios antes siquiera de que haya sido evaluada la política pública que recién ahora entra completamente en vigor. Y la segunda razón que a mí me llevó a votar en contra en general, que no es votar en contra de la idea de legislar sobre tributos, es votar en contra de la idea de legislar este proyecto en particular de reforma de tributos, porque su corazón, según ha declarado el ministro y el presidente, es la reintegración. Y la reintegración se presenta como una medida de incentivo al crecimiento y a la inversión. Y yo
en verdad me cuesta entender que gravar menos el retiro de utilidades represente efectivamente un incentivo a la inversión. Lo he leído en French Davy, lo he escuchado de Izaguirre, el otro día del economista Marshall, en fin, y nadie me ha podido explicar esta paradoja, que el principal instrumento pro inversión y crecimiento que se propone sea justamente bajar el gravamen al retiro de utilidades. Y por último, yo habría esperado una reforma en aquellos elementos sobre los cuales teníamos consenso, que es ampliar las facilidades para ingresar al 14 ter, de manera que en lugar de cubrir el 27% de la pequeña y mediana empresa, apuntara a incorporarlos a todos, que modernizáramos el cobro del IVA por la vía de la boleta electrónica, porque de todas maneras va a venir cuando el dinero sea solamente electrónico, y anticipar ese ingreso es favorable, gravar a la economía, al comercio digital, para establecer una mínima igualdad de condiciones entre quien vende físicamente y quien vende por la vía de Internet. 2 minutos. Clavado. Diputado Melero. Muchas gracias. Felicitar a este panel, agradecer la presencia de todos ustedes. Me parece un debate importante. Saludar al exministro Nicolás Izaguirre, con quien tantos debates tuvimos en el Parlamento. Y quiero partir por decir que este panel no es sobre la reforma tributaria. Este es un panel que debiera ser sobre la modernización tributaria. Así se llama el proyecto. Y no es un nombre antojadizo. Tiene un contenido, porque un eje esencial de esta reforma es modernizar nuestro sistema impositivo en Chile, hacernos cargo de una serie de inequidades que generó la reforma pasada y actualizarnos en las materias de fiscalización, todo lo que es entrar en una era digital profunda en el servicio de impuestos internos, establecer la figura del defensor ciudadano al contribuyente y llevar adelante en mejor forma todo el capítulo de las pymes, que es uno de los corazones esenciales de esta reforma. Esta reforma, o modernización mejor dicho, no es solamente si volvemos a un sistema totalmente integrado o no. Puede ser una de las columnas fundamentales, pero este proyecto tiene mucho contenido en una enorme cantidad de materias y muchas más que se han incorporado producto de las conversaciones entre el gobierno y la oposición en los últimos 15 días, como es el destinar un 1% a las regiones de las inversiones privadas que se hagan en ellas, o lo que tiene que ver con un capítulo también muy importante en materia de evitar formas de elusión, como son los market makers y otras que están en el mercado y que han dificultado la captación de recursos del Estado. Ahora, dicho esto, me parece fundamental el paso que se dio de aprobar la idea de legislar. Y yo espero que en esta etapa en que viene, en la discusión en particular, que son más de 250 artículos que va a haber que votar y conocer, podamos justamente incorporar aquellas materias que los parlamentarios de oposición en 2 documentos entregaron al gobierno y que, hay que decirlo, el gobierno ha acogido prácticamente todas las propuestas que la oposición hizo. Por eso que resulta tan inexplicable el rechazo de un sector a la idea de legislar. No hemos tenido un gobierno sordo, ni intolerante o inflexible, sino que hemos tenido un gobierno que ha estado dispuesto a acoger muchas de las propuestas que se le hicieron. Pajaré y fueron 2 minutos 10. Perdón, culpa mía. Siempre favoreciendo a la derecha. Siempre. Oye, si fuera por eso debería ser más de 10 segundos. En el caso, bueno, No, pajaré. La acaban de tirar En fin, Giorgio se va a llevar la recompensa. Giorgio Jackson. Bueno, muchas gracias. Saludar a todas, a todos quienes nos acompañan. Agradecer quienes organizaron este foro. Yo creo que una reforma tributaria tiene un contexto, y en particular en el chileno estamos en un país de una alta concentración económica. Precisamente esta facultad emanó un documento que se llama La Parte del León, que establece como el 1%, cuando incorporamos las ganancias de capital, se lleva cerca del 31% de los ingresos que va generando el país en un año, como también un país que distribuye sus utilidades de manera muy desigual y muy concentrada,
una baja redistribución de las más bajas de la OECD antes y después de impuestos, una baja recaudación en cuanto a poder generar gasto público, cerca de 20% del Producto Interno Bruto, quizás 21%, estamos por ahí cerca de 21,5% quizás con la reforma en régimen, pero muy lejos del promedio de la OECD para poder generar políticas sociales que impacten a mayor igualdad, y por lo mismo eso se ve también en una baja redistribución a la hora de ver cómo se compone la distribución antes y después de impuestos. Es prácticamente nulo, es uno de los países que peor lo hace redistribuyendo. Y parte de esa redistribución y lo injusta que es la composición entre impuestos directos e indirectos. Chile tiene una de las tasas más altas y muy lejos de la OECD en los impuestos indirectos. O sea, Chile en materia de IVA corresponde a cerca de un 42-43% de los ingresos totales del Estado. Y por lo tanto, eso lo que genera con esta reforma es aumentar esa proporción, ¿no? Porque propone incorporar más ingresos a partir de estos impuestos indirectos. Y por lo tanto, el contexto, porque estos primeros 2 minutos son de contexto, es que una reforma tributaria que se llevó adelante en el 2014 tenía una primera instancia, en el primer trámite, que era 100% integrada pero sobre base atribuida, ¿ya? Es decir, consideraba toda la utilidad para poder gravar el impuesto. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí las empresas, junto con Chile Vamos, se opusieron a la idea de legislar, tanto en la comisión como después en la sala, y fueron inmediatamente a articularse con los gremios empresariales para poder encontrar una forma de posponer los impuestos como se hacía en base a retiro. Y por lo tanto lograron un porcentaje, el 65% de la tasa, postergarlo en este sistema de sistema semi-integrado. Y aprobando casi unánimemente. Por lo tanto, antes de que, yo me quiero cerrar con algo que decía Pepe, antes de que esto esté en régimen, porque se va a conocer recién este año la operación renta con respecto al año pasado, me parece imprudente que queramos cambiar el sistema por completo, que estuvo 30 años dejando un food que se fue acumulando y que tuvo grandes perjuicios para la acción fiscal. Gabriel Seiber. Bueno, agradecer en primer lugar a los organizadores, al FEN, a la Universidad de Chile, al auditorio que está presente, y partir tal vez desde una suerte de gran angular de la política que pone contexto antes de llegar al zoom, efectivamente, cada una de la pertinencia de las medidas o las 250 artículos que tenemos que aprobar respecto a la propuesta del Ejecutivo. Lo primero, antes de las elecciones presidenciales, señalar que todos los candidatos presidenciales de Beatriz Sánchez hasta Sebastián Piñera tenían propuestas en materia de cambios tributarios. De tal manera que acusar una suerte de sorpresa de cambiar las reglas del juego creo que es un poco hipócrita a esta altura delante de ustedes, porque era un debate inabdicable del punto de vista de las políticas públicas. Este es uno de los debates en mayúsculas en los cuales los partidos, las coaliciones, los sectores hacen la diferencia a la hora de hablar de justicia social, redistribución del ingreso, políticas públicas en mayúsculas, con negrillas efectivamente y destacado. Segundo, señalar que también tiene que ver con el pulso de carácter económico. Aquí obviamente se nos habló de tiempos mejores y por el contrario de una economía menos dinámica efectivamente de lo que se esperaba, un panorama efectivamente desde el punto de vista global bastante más incierto o ralentizado desde el punto de vista de los estímulos. Recordemos que hubo primero una suerte de aceleración y por ello muchos países comenzaron a elevar la tasa de interés. Hoy día vemos el fenómeno contrario respecto a las grandes economías, lo mismo efectivamente respecto de China, muchas quejas respecto a que el Estatuto PYME finalmente no está aplicando las cerca de 900.000 empresas que a mi juicio está el motor efectivamente de nuestra economía y de la creación de empleo de calidad, el tema de la simplificación tributaria, en fin, muchos aspectos que a mi juicio ameritaban tener este debate. Y en una suerte de realismo político, decir que si hoy día debatimos y no estamos frente a la autopsia efectivamente de algo que pudo ser, es gracias al voto de la democracia cristiana que entendió pertinente, a lo menos tener un debate en serio de esta naturaleza y no posponerlo para un año, cual habría sido la sanción respecto a rechazar la idea en general de legislar. Diputado. Gracias, diputado Silver. Pepe Out planteaba una de las cosas medulares de esta paradoja que le llamó. Dice que cómo va a ser posible, porque no calza, no cuadra el círculo, gravar menos al retiro. Esto nos va a ayudar a la inversión. Parece obvia la paradoja que él plantea, hoy cómo no nos dimos cuenta, que era como contrario. Pero también, Pepe, puede haber una media verdad, porque ¿quiénes son los que retiran? ¿Cuántos son estos empresarios? Y ahí está el punto.
Si uno mira cifras oficiales de cuadros que se han presentado desde el Ministerio de Hacienda, hasta donde yo sé, no son cuestionadas estas cifras. Si son así me dicen y me quedo callado, pero son oficiales, escudo de Chile. 568.000 son empresas que puede ser una camioneta, 2 buses, una señora que vende sándwich y que tiene una sociedad con el primo y el hermano para vender sándwich al salir de una universidad. O sea, la mayoría son cooperativas. Sí, son personas, pero que pertenecen y que tienen estos superempresarios, de los empresarios que se habla que se va a favorecer. 568.000, la mayoría son cooperados. Los ricos son 24.000. Entonces, sencillamente esta paradoja calza, yo te encuentro razón, pero ¿no será un poco injusto aplicarle el mismo rasero a empresarios de tan distinta laya? Personas que antes pagaban un 0%, con el sistema tributario actual pagan un 9,45%. Y personas que pagaban el 35%, bueno, un 9,45% más. Entonces, ¿eso en sí no es injusto, Pepe? Absolutamente. Y eso no hay Micrófono, Pepe. Micrófono. Absolutamente. Nosotros hemos planteado, porque de ese 500.000 de personas, 400 y tantos mil pertenecen al mundo cooperativo. Claro. Y nosotros hemos manifestado de manera expresa en las conversaciones con el gobierno la voluntad y la unanimidad de concurrir a excluir a ese sector, o más bien a limitar a ese sector la proposición que está haciendo el gobierno. El punto es que cuando tú pones los números, no solo los números de personas, sino que los números de millones de dólares que representa de ahorro para cada uno de los sectores, ese 500.000 de personas deja de pagar, ¿cuántos? 61 millones de dólares, y esas 25.000 personas dejan de pagar más de 200 millones de dólares. ¿Natalia? Sí, es efectivo lo que dice el diputado Aut, pero eso justamente es así porque hoy día tenemos un sistema progresivo, ¿ya? El sistema progresivo significa que los dueños de las empresas a nivel de su impuesto global complementario, quienes retiran menos de la empresa pagan menos impuesto global complementario, tienen una tasa más baja, y quienes retiran más tienen una tasa de global complementario más alta. Por lo tanto, eso no es contradictorio con el sistema que tenemos y que vamos a aspirar a tener. Lo relevante aquí son 2 cosas. Uno, el segmento más afectado hoy día por el sistema semi-integrado que tenemos, en términos de números de personas, de empresarios individuales de responsabilidad limitada, de empresarios pymes, de microempresarios, están concentrados en los tramos de rentas más bajos. Esas personas son las que hoy día están pagando una sobretasa adicional de 9,45%, que al ser plana, al ser la misma tasa para quienes tienen rentas bajas y rentas altas, por supuesto que afecta proporcionalmente más a los de rentas más bajas, ¿ya? Un 9,45% de 500.000 pesos es bastante más en términos de dinero que un 9,45% de 6 millones de pesos, por ejemplo, que podría llegar a ser una renta de un empresario en los tramos altos. Entonces, eso es muy importante ponderarlo, porque hoy día el efecto más relevante de la semi-integración se lo están llevando, perjudicándose los empresarios pequeños, los dueños de empresas pequeñas. Esto aplica a los dueños de empresas pequeñas. Después, en segundo lugar, respecto de la inquietud que plantea el diputado Aut sobre el efecto en la inversión. La verdad es que cuando él dice le vamos a abaratar el retiro. Natalia. Bueno, ok, sí, perfecto. ¿Ya? Sí. Entremos en el detalle de eso. Si es que eso es cierto, si es que nosotros al tener una tasa más alta de impuesto global complementario incentivamos que los recursos se queden en la empresa, entonces el impuesto que importa es el impuesto a la empresa, ¿no es cierto? Si yo soy un inversionista y no voy a retirar mi dinero de ahí porque estimo que el global complementario es muy alto, entonces me interesa el impuesto a la empresa. Y el impuesto a la empresa hoy día en Chile es de un 27% y es un impuesto alto en relación a lo que pagan los demás países de la OCDE. Entonces, si esa es la figura, analicemos el impuesto a la empresa y veamos si estamos dispuestos a bajarlo. Yo entiendo, y lo entiende mucha gente, que había cierta parte de la oposición de la clase política que no estaba disponible para un debate del impuesto a las empresas. Por otra parte, lo que hay que entender al final es que lo que el inversionista ve es la tasa de retorno de capital global en total, ¿ya? Si yo tengo una tasa de retorno de capital que al final del día, entre el impuesto a la empresa y el impuesto global complementario, el día que yo retire, es alta, bueno, en este país, en este mundo hay competitividad tributaria. Yo no traigo mis recursos al país y los llevo hacia un país vecino o hacia otra jurisdicción
que me sea más favorable tributariamente. Nosotros hoy día estamos en el ranking 31 de 35 países según la Tax Foundation en términos de competitividad tributaria, 31 de los 35 últimos, digamos. Entonces, el punto es hacia dónde queremos avanzar. ¿Queremos hacer a nuestro país más competitivo tributariamente o no? Giorgio. A ver, yo quisiera referirme a estos dos puntos, pero también algo que tocó el diputado Patricio Melero, porque hablaba de modernización tributaria. Y yo diría que el proyecto en general, más allá de las competencias del Servicio de Impuestos Internos, en las que creo que ha habido cierta unanimidad, no avanza en modernización. Si hablara de modernización, lo primero que tocaría, el primer punto, tocaría la renta presunta. Ya que la renta presunta son aquellas industrias en las cuales, más allá de llevar una contabilidad y tener que pagar un impuesto a la empresa por los ingresos y gastos, se presume una renta. Y yo diría que esa sería la primera medida. Yo diría que unánimemente, por cualquier especialista, diríamos, bueno, ¿cuál es la parte que menos moderna hay en nuestro sistema tributario? Es esa. Por lo tanto, yo no diría que el eje es la modernización. En segundo lugar, lo que vale la pena discutir es el costo-oportunidad del dinero. Porque acá se dice del dinero que podría disponer el Estado para hacer políticas fiscales o para, como política fiscal, postergar ese pago de impuestos, es decir, decirle a las empresas que lo tengan a su discrecionalidad para algo que consideremos tiene más rentabilidad social. Ahí yo creo donde está el meollo de la discusión. Queremos, porque lo que significa un sistema integrado es que van a tener más porcentaje para postergar sus impuestos. De eso se trata. De eso se trató siempre el sistema en base a retiro, para postergar los impuestos. Entonces, es más rentable para la sociedad que en un directorio de una empresa tomen una definición sobre cómo invertir ciertos recursos que antes disponía el Estado, pero que ahora van a disponer los directorios de la empresa, ¿ya? Porque, según esta propuesta, en cerca de 640 millones de dólares las 1000 más grandes empresas en sus directorios, o creemos que esos dineros podrían ser más rentables socialmente, por ejemplo, en primera infancia, en Sename, o en ciencia y tecnología, porque hablábamos de modernización y de crecimiento, y el año pasado el gobierno, en el presupuesto que nos propuso para este año, disminuyó los recursos en Corfo y en investigación, desarrollo y ciencia. Entonces, yo creo que el discurso no calza, y si es que queremos competir con otros países por las peores condiciones, o sea, las mejores condiciones tributarias, yo diría, ¿por qué no competimos en las mejores condiciones de clúster de tecnología? ¿Por qué no competimos donde haya mejor capital humano? Ahí también van las inversiones, y mi impresión es que si es que tomamos eso de verdad la inversión, mira los otros países, obviamente, entonces no tengamos sueldo mínimo, entonces bajemos las barreras ambientales, entonces bajemos todos los impuestos, si es que esa fuera la forma de modelo de desarrollo, y por eso es tan importante la discusión del modelo de desarrollo, porque la pregunta es si es que la rentabilidad social de ese peso pagado por la empresa o recuperado por el fisco, recaudado, si es que en esta etapa de desarrollo de sobre $25.000 per cápita promedio, conviene seguir acelerando esa curva del trickle-down economy, o si conviene más focalizar ese gasto en aquellas cosas donde creemos que hay más rentabilidad social. Yo solo para puntualizar, lo que pasa es que en tu análisis se parte de un supuesto base, que es que el Estado va a ser más racional en la decisión respecto al uso de los recursos que el empresario, y que el empresario no va a tener, el directorio, como tú planteabas, no va a tener en consideración factores distintos que la sola rentabilidad. Hoy día, a esta altura, ¿es razonable pensar que eso sea así? O sea, yo creo que sí, menos quizás que hace 20 años, por cierto. Respecto a que el Estado va a ser, por ejemplo... No, pero es que tiene dos lógicas distintas. Una tiene como función objetivo en un directorio maximizar el retorno para los accionistas. Esa es la función objetiva de un directorio, y para eso tienen que tener responsabilidad social. Y la sustentabilidad en el largo plazo. Exacto. Que digamos que en Chile en particular hay bastante miopía con respecto a la visión de largo plazo en nuestro sector empresarial. Y otra es la decisión de si es que esto tiene un gasto alternativo más rentable socialmente. Yo creo que hay mucho por crecer en gasto. O sea, de hecho, la OECD nos propone aumentar nuestro gasto social para dos objetivos: productividad, capital humano, y gasto social orientado al capital humano, ciencia y tecnología, cosa que este gobierno al parecer no está en su prioridad. Y por otro lado, el tema de reducir las desigualdades. Y eso retrocedemos con esta propuesta. No. Pepe Auti quería hacer una consideración y después para así, Nicolás. Quería contestarme a mí. Tantos así, la pregunta que se hacía Nicolás, si el Estado o el mercado, es que el propio gobierno
acaba de poner en discusión en la Comisión de Hacienda. Mi querido amigo un Pepe, proyecto, no ponga palabras en mi boca. Un Lo que yo dije es lo virtuoso frente a la pregunta. Lo virtuoso de lo uno es frente a la pregunta, respecto a lo perverso de lo otro. No, frente a la pregunta que tú haces. No estoy diciendo que tú hagas una afirmación. No. Frente a la pregunta que tú haces, el propio gobierno del presidente Piñera acaba de poner un proyecto que establece, por el catastrófico uso de la franquicia tributaria para la capacitación, un fondo que va a administrar el Estado para establecer sus prioridades, con dirigismo, como le duele a alguno, para focalizar allí donde sea más necesario y para hacer uso de esos recursos que hoy día son usados en responsabilidad social empresarial y no en capacitación. Oye, Giorgio Jackson pretende minimizar el carácter modernizador de esta reforma tributaria y dice falta incorporar o eliminar la renta presunta. La renta presunta en Chile la tienen agricultores, bastante más pequeños, se ha ido acotando mucho, la tienen transportistas y la tienen algunas pequeñas pertenencias mineras. Esos son los que tienen renta atribuida. Si se quiere avanzar en eso gradualmente, yo estoy de acuerdo, pero yo creo, me temo, que el problema, más que tributario en el sector, es un problema político. Enfrentar a un grupo de agricultores que tiene este beneficio por muchos años es algo que ningún gobierno, ni de la izquierda ni el actual, se han atrevido a plantear. Pero creo que es legítimo señalarlo y en forma gradual se podría ir viendo. Ahora, las inequidades de la reforma del 2014 y su carácter regresivo no solamente se restringen, como bien ha dicho Natalia, y como puntualizó Matías, sobre ese grupo de contribuyentes chilenos que de cero renta a 2 millones más o menos 400, se encontraron con la sorpresa que antes no pagaban impuestos y ahora pagan 9,45% de impuestos. Cuando Giorgio Jackson habla de los súper ricos, yo te digo, Giorgio, preocúpate también de los súper pobres, porque hay una enorme cantidad de chilenos que hoy día están pagando impuestos que antes de la reforma, que tú también votaste, no pagaban impuestos. Y eso es algo que yo creo que hay que corregir. Y si nos fuéramos al tramo, Matías, inmediatamente siguiente. ¿Puedo hacer una pregunta a Patricio sobre eso? Déjame terminar, por favor. Termina, Giorgio, y tú le retrucas. Te vas al tramo inmediatamente siguiente al del grupo de las rentas más bajas, es decir, a los que están entre los 653.000 y el 1.451.000, ellos ya tienen un 4% de impuesto global complementar y pasan a pagar 13,45 en circunstancias que antes pagaban 4. Es decir, estamos hablando de una cifra del orden de 800.000 chilenos que antes no pagaban esas tasas y hoy día las pagan. Y esta reforma la corrige. Pero no se queda solamente en el ámbito nacional. Yo también quiero poner sobre este panel la falta de equidad horizontal que se genera en materia de inversionistas chilenos y extranjeros. Hoy día no hay ningún incentivo para que un inversionista chileno pueda competir lealmente con un inversionista extranjero. Porque si usted es un inversionista holandés o un inversionista alemán, con quien Chile todavía no tiene acuerdos de complementación en materia tributaria, lo tenemos con otros países, pero con estos dos no. Con Holanda, sobre todo, tenemos un problema grave. Bueno, si usted es extranjero en Chile, paga 35% al impuesto. Y si usted es chileno, paga 44,5%. El 35% más el 9,5% adicional. ¿Dónde queda el incentivo para invertir a un chileno respecto a un extranjero? Hay una discriminación en contra de nuestros inversionistas en un país que queremos también favorecer la inversión en Chile. Giorgio, quiere preguntar algo y Gabriel sigue con su tiempo. Sí, mi pregunta a Patricio con respecto a los superpobres, que yo no veo sinceramente gente que esté viviendo en condición de pobreza, es decir, menos de 200.000 pesos per cápita, 193 creo que está la cifra de pobreza, que tenga acciones en las grandes empresas que se van a ver beneficiadas por eso. Sinceramente, o sea, cuando se hace... Pero hay mucha gente de 600, 700 mil por pesos, eso, un millón que los sí super lo tiene. pobres, yo cuando entiendo la frase... Es una forma figurada a los super ricos tuyos. Sí, porque la forma figurada yo lo plantearía, por ejemplo, con la gente que está pensionada y que recibe la pensión básica solidaria y que según la propuesta de gobierno los mantiene en la situación de pobreza, porque no lo supera la línea de la pobreza. Yo me preocuparía verlo por ahí, que la propuesta del gobierno los mantiene bajo la línea de pobreza, más que verlo por el tema tributario, que yo no los veo, sinceramente, siendo accionistas de las empresas. A ver, un poco volviendo al eje del debate, yo creo que este debate tenemos que enfrentarlo de alguna manera sin caricaturas y sin etiquetas. Acá, obviamente, la danza de porcentajes da para mucho,
este discurso si esta reforma es a favor de los ricos, a favor de los pobres, una suerte de lucha de clases a través del debate tributario. Y lo sustantivo es comenzar a desnudar efectivamente cada una de las reformas. La reforma del 2014, que buena parte de este panel apoyó, en las cuales yo me incluyo, claro, establecía estándares OECD al instalar el sistema semi-integrado, lo cual era visto obviamente en positivo por todos. Hubo más mecanismos respecto a la inversión efectivamente que el consumo, cosa que yo efectivamente también defiendo, pero a reglón seguido también permitió cosas como la repatriación de capitales, que se aprobó en una reforma de un gobierno del que participamos nosotros siendo gobierno, que permitió la repatriación de capitales cerca de 20.000 millones de dólares. Hoy día cuando hablamos y causamos todos sorpresa, hablamos de 800 millones de dólares, si se que defiende o se castiga o no a los súper ricos, anuales, pero esta fue una repatriación en plazos que establecimos en la ley, una sola vez, acostados de una sola vez. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Alguno de ustedes, los que está acá? El fisco. ¿Alguno de nosotros tiene alguna capacidad de sostener alguna suerte de paraíso fiscal? Beneficiamos directamente a los súper ricos. Dijimos, la necesidad tiene cara de hereje, se recaudaron 1.600 millones de dólares por esa vía, bienvenidos obviamente para las arcas fiscales, pero no seamos hipócritas al final del día de a quien terminamos efectivamente beneficiando respecto a sus bolsillos, con una tasa o un porcentaje de tributación de cerca del 8%. De tal manera que asumir esto el punto al patrimonio, exactamente, no a la utilidad. A la repatriación. Sí, pues. A la repatriación. Que hay que decir, platas bastante oscuras que se repatriaron, en este caso, a un sector bastante discutido de cómo se originaron esas rentas, si es que tuvieron que remesarlas efectivamente al exterior. Segundo, como cuestión previa, señalar que desde la democracia cristiana, obviamente, creemos que el tema de la progresividad se defienda. Vale decir que se mantenga el principio que quienes ganan más deben efectivamente pagar más. Cosa distinta es que a nuestro juicio el tema de la reintegración o el sistema semi-integrado no es un dogma ni está escrito en piedra en la medida que se asegure de que quienes ganan más paguen más o sea compensado obviamente por otras vías. Nos parece una buena noticia que el tema de las forestales, por ejemplo, que operaban en total impunidad, no pagaran efectivamente impuesto territorial, o lo que ocurría con el mercado de los brokers, en lo que se refiere al impuesto o la limitación de las operaciones que vimos en Tianqi, Sokimich, efectivamente respecto de un mercado como el market maker, que efectivamente también tenía escasa regulación del punto de vista legal, o el punto de vista de los seguros de ahorro, que también va a un sector efectivamente bastante focalizado de la población, 400, pero que era un mecanismo de elusión distinto del tema de la APB, muy distinto, que no era destinado justamente al tema de la previsión, porque recordemos que si yo ahorro una APB y lo retiro por una vía distinta, que no sea la pensión, voy a pagar efectivamente un 40% al año siguiente, sí, versus quien tiene su dinero en fondos mutuos. Y desde esa perspectiva decir que creo que hoy día tenemos un debate en serio del punto de vista tributario. Pero también hay que señalarlo con mucha fuerza, evitando esta suerte de baile de máscaras, donde a veces etiquetamos a uno o efectivamente señalamos a otro sin hablar de las cifras concretas o a qué sector de la población estamos de alguna manera beneficiando. Como digo, creo que el sistema semi-integrado, voy a terminar aquí, a diferencia del sistema que se pretende efectivamente focalizar ahora para poner la posición de la democracia cristiana, genera un gap de diferencia, uno de 17 puntos, otro efectivamente del 8% respecto de si se destina al consumo o la reinversión. Nosotros lo queremos defender en la medida efectivamente que no existan otros mecanismos que desde el punto de vista impositivo sean aún más focalizados y gravosos efectivamente de quienes ganan más. Giorgio, mencionaste recién el FUT a la pasada, ¿no es cierto? El FUT que favoreció, dijiste, a gente que naturalmente probablemente había muchos miles de millones. Sin embargo, cuando se cambió el sistema tributario, tu sector, yo me imagino que tú puntualmente también, defendiste el impuesto sustitutivo al FUT, que fue un ingreso de una sola vez cuando por así decir, pudiste comprar FUT, como decían algunos contadores.
pero ¿ayudaron a quién? A los dueños del fútbol con unas cantidades enormes de plata, y ustedes en ese momento no hicieron la salvedad de qué significaba el fútbol, como lo estás diciendo ahora. Sí, con respecto al stock. Igual yo, finalmente, dado cómo se tramitó la reforma tributaria en su primer trámite, yo terminé rechazando el artículo 1 porque no nos dejaron separar la parte de que bajaba el global complementario de 40 a 35. Y al no dejarnos separar eso, decidimos rechazar el artículo 1, que finalmente era el corazón de toda la reforma, y después cuando volvió el Senado también lo rechacé, así que yo no me puedo hacer cargo de ese muerto en ese caso. A pesar de que creo que es muy distinto hablar de stock que hablar de flujo. Estoy de acuerdo, que creo que claro. son cosas No, pero que como te referiste al distintas. fútbol en los términos que te referiste... Sí, pero es que ahora va a volver algo muy, muy parecido al fútbol. No se puede llamar exactamente igual, pero va a haber un registro en el cual se va a postergar la posibilidad de el retiro, ¿no? Y eso finalmente termina, y puede ser indefinidamente. Por lo tanto, ¿quiénes tienen la posibilidad, cuando se habla de equidad horizontal, quiénes tienen la posibilidad de postergar su pago de impuestos? Un trabajador que recibe un sueldo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, y por lo tanto que ya es parte de quienes tienen que tributar en el global complementario, que no están en el tramo exento, son personas que no pueden postergar, no pueden decir, ¿saben qué? Yo voy a postergar mi pago de impuestos y lo voy a hacer más adelante. No lo pueden hacer sencillamente, a diferencia de quienes pueden ser socios de las empresas, y en particular porque tienen, cuando hablamos de las pymes, y se repite como mantra las 900.000 empresas, lo que no se dice es que de esas 900.000 empresas hay cerca de 400.000 que están en renta atribuida. Por lo tanto, solo aquellas que tengan ingresos anuales utilidades anuales de más de 120 millones de pesos, que son pocas, recién podrían verse perjudicadas con respecto a eso. Y las otras 300.000 o 250.000, me corregirán el número, están en el 14 TER. Hay un porcentaje muy pequeño, serán 150.000, que nosotros además dijimos, bueno, demos el beneficio de ingresar al 14 TER. Pero cuando dice, no, pero aprueben lo que quieran y no aprueben lo que no quieren, no, aprobemos aquello en que hay consenso, total, consenso real, unanimidad, y aquellas cosas que generan más controversia, posterguémosla para ver cuáles son los impactos reales sobre la economía. Natalia. Varias cosas. Efectivamente, en la reforma tributaria del gobierno anterior, la tasa más alta del global complementario se bajó de 40 a 35. Yo no recuerdo, y participé en esa discusión, alguna duda sobre la falta de progresividad de esa rebaja. Pero yo no recuerdo, Giorgio, para ser bien honesta, un discurso tan potente en términos de la falta de progresividad de esa medida. Para terminar, el impuesto sustitutivo que mencionaba Matías, que permitió que aquellas personas que tuviesen utilidades acumuladas pudiesen retirarlas, y es un mecanismo que está todavía vigente, a una tasa inferior al impuesto global complementario o al impuesto adicional. De nuevo, no hubo una discusión potente sobre progresividad. Pero más allá de eso, fíjate que a mí me llama la atención cuando hablamos de desigualdad y crecimiento y los efectos de los impuestos. Porque la verdad es que si uno mira los datos de la CACEN, los mismos datos del PNUD, desde 1990 hasta el 2015, ha sido bien impactante la reducción en la brecha que hemos tenido en términos de desigualdad medida por ingreso. Lo mismo entre el 20% más rico y el 20% más pobre, que bajó, en ese caso, en 4 puntos, de 14 a 10 la brecha. Bajamos en términos de desigualdad por ingreso del Gini, lo voy a leer para no cometer errores, de un 52,1 a un 47,6%. Periodo en que además coincide, con que tuvimos tasas de impuestos bastante moderadas. Con tasas de impuestos moderadas, el fisco recaudó más que cuando la tasa del impuesto de primera categoría subió a 20% en la primera administración del presidente Piñera, y después con la subida hasta hoy día el 27%. Entonces, no necesariamente más impuestos implica más recaudación, al punto que hoy día no se ha recaudado lo que se pretendió en la reforma tributaria y nuestro país está más endeudado que hace unos años atrás. Yo no estoy diciendo ni queriendo decir con esto, por favor, que en este país la desigualdad no sea un desafío. Por supuesto que lo es, todavía tenemos números que tenemos que enfrentar. Pero para enfrentarlo se requieren políticas económicas estables y entender que el crecimiento en estas fracciones ha jugado un rol fundamental. Cuando hablo de crecimiento hablo de oportunidades de trabajo. Cuando vemos las cifras laborales, cuando la mujer se incorpora al ámbito del trabajo, cuando vemos que el promedio de los salarios aumenta, cuando vemos que aumentan las oportunidades en educación, bien focalizadas, porque hablamos de igualdad, pero estuvimos dispuestos a dar los votos para la gratuidad en la educación superior, donde acceden personas que no necesariamente son de bajos recursos. Pero 60% es alto para un país que tiene recursos escasos,
es una medida que no está correctamente focalizada. Y de hecho hoy día muchas universidades se están quejando de la falta de financiamiento. Sí. Oye, Natalia tiene mucha razón en lo que ha dicho y yo creo que a esta altura del panel yo quisiera poner una pregunta sobre la mesa a quienes se oponen a este proyecto. Si realmente lo que les preocupa es pasar de un sistema semi-atribuido a uno 100%, perdón, semi-integrado a uno 100% integrado, o lo que realmente les preocupa es las compensaciones. Porque yo me temo que, por ejemplo, el Partido Comunista y sus diputados, no sé Giorgio ni el Frente Amplio, me temo que también pueden haber dentro de ese grupo algunos que piensen que hay que desmantelar el Estado capitalista y el sistema de mercado como lo plantea el Partido Comunista, y me imagino que ellos deben de tener no deben de estar de acuerdo con un sistema integrado conceptualmente, filosóficamente, por principio. Pero hay otros sectores más moderados dentro de la oposición que han estado trabajando y planteándole al gobierno permanentemente la necesidad de compensar los poco más de 800 millones de dólares menos que va a recaudar el sistema integrado respecto al actual. Si el camino es ese, yo quiero decir que se ha estado trabajando intensamente en eso. Y ya vamos con una compensación en la última propuesta que hizo el gobierno de 470 millones de dólares que son brutos, pero que netos son del orden de 400 millones de dólares. Y si usted quiere grabar más a los más pudientes, a los más ricos, ya son sobre el segmento más pudiente del orden de 200 y tantos millones de dólares de compensación. ¿Eso es objetivo, Patricio? Porque Pepe y yo dicen que no. Yo sé, por eso yo tengo la tabla, la tenía preparada en una presentación para dedicarme una lámina entera a eso. Sí, pero está bien. Yo quiero poner el tema de la pregunta conceptual. ¿Están en contra de la integración porque la piensan que no está bien compensada o no les gusta como sistema? Y segundo, en materia de compensaciones, yo creo que va a ser el grueso del debate que va a venir. El gobierno ha ofrecido una serie de materias que ustedes me podrán contestar. Ya sé que a Pepe no le gusta la rebaja en el tema de las viviendas, Giorgio me va a contestar otras cosas. Pero también, antes que me quiten la palabra, porque aquí uno la pierde y después cuesta recuperarla, quiero decir también que siento, Nicolás, que en este panel no hemos conversado también de otros aspectos de esta reforma, que son muy importantes y que estuvieron en las ideas fundamentales, que es la necesidad de simplificar el sistema tributario chileno. No resiste seguir con un sistema tributario que tiene 3 formas de pago: semi-integrado, atribuido y 14 TER en las pymes. Vean ustedes las declaraciones del Colegio de Contadores el año pasado, lo engorroso que hoy día está. El objetivo de la simplificación es un objetivo muy importante de esta reforma tributaria. Terminar con la ilusión. Quiero, del mundo de la derecha, ser muy categórico en esto. Nosotros estamos total y absolutamente jugados por la norma antiilusión. No puede haber formas que permitan eludir y no pagar impuestos. Y también hemos hablado poco del gran capítulo de esta reforma tributaria, que es el tema de las pymes. Son 900.000 pymes y ahí hay diputado, un conjunto de beneficios hacia ellos que son muy trascendentes. Quiero plantear una pregunta, tal como el gobierno no quiso dividir el proyecto de organización tributaria, tampoco... Es que la nueva mayoría quiere el filete del proyecto y quiere no enfrentar los temas de inequidad más importantes que tiene. A la división de la pregunta. Yo quiero hacer una reflexión. Se disputaban Pepe Auto y George Jackson, ¿quién contestaba? Quiero hacer una reflexión política primero. La idea, provocar. Primero, después de que me preguntaste sobre el medio millón y los 24.000, yo hice el cálculo y para el medio millón significa 74.000 pesos anuales y para los 24.000 significa 8.583 dólares anuales. Si queremos corregir, ¿puedes repetir el número? Si queremos corregir 73.000 pesos para los cooperados, mañana. Pero si queremos 8.500 dólares, es decir, 5 millones de pesos adicionales para 25.000 empresarios, yo creo que no estamos dispuestos y los votos de la democracia cristiana, según lo dijeron en la reunión a la hora de votar en general, tampoco están disponibles. Pero yo quiero hacer una reflexión política. El gobierno pasado tenía mayoría en la Cámara de Diputados y tenía mayoría en el Senado. Aquí está el ministro que sucedió a Arenas, en realidad. Y, sin embargo, en la negociación en el Senado se modificó lo que el propio gobierno llamaba el corazón del proyecto, que era la renta atribuida. Y resulta que este gobierno, que no tiene mayoría en la Cámara, que no tiene mayoría en el Senado,
se ha embarcado en un camino donde no está dispuesto a corregir en lo más mínimo el corazón de su propuesta. Y la ha envuelto, naturalmente, en beneficios para las pymes, pero no responde a la pregunta central que le hizo Giorgio en la votación. Le dijo, si aprobáramos la ampliación del 14 TER con todos sus beneficios para el conjunto de las empresas, si aprobáramos la boleta electrónica, si aprobáramos el incentivo de las contribuciones para los adultos mayores, pero no aprobáramos la reintegración, ¿usted vetaría? Es decir, el veto es en la práctica la anulación de la ley aprobada. Yo quiero poner a prueba al gobierno si tiene convicción efectiva respecto de las pymes, respecto del crecimiento, respecto del incremento de la inversión, respecto de la boleta electrónica, o la condición para aprobar eso es reintegrar el sistema beneficiando a 25.000 grandes empresas. Ya que tu pregunta es política, lo que estás tratando de decir o contestarle a Patricio Melero justamente es un asunto de principios también. Porque eso, ustedes tienen los principios que la derecha defiende a los grandes empresarios. Yo fui de los partidarios, Matías, tú eres, creo que me entrevistaste, de los partidarios de que si el gobierno compensaba efectivamente en el mismo segmento social, en las magnitudes, es difícil sin cuadro hablar de las magnitudes, pero perdóname, Patricio, contar dentro de los 400.000, 470 millones, 106 millones que vienen de una medida que propuesta por el gobierno y que dejar de hacerlo significa 106 millones. Es decir, me van a decir que no me van a meter el puñal y me van a cobrar por no meterme el puñal 106 millones. Sí. Me parece... A lo de la vivienda. Me refiero a la ampliación del umbral. Pero Pepe, hay 270 millones que vienen no de la vivienda, de la otra bueno, manera, me gustaría que sí son ya bien responder compensatorios. la pregunta de Patricio. Un momento, que le va a contestar Sí. Natalia algo a No, Pepe. pero- Tú. Muy Ya acá, cortito. el extremo izquierdo estamos... Está bien, está bien. No, muy cortito. Es que a mí me llama la atención el análisis fragmentado que se hace de las pymes. Porque yo creo que hay consenso en todos los sectores de que la cláusula pyme es una buena cláusula, que el 14 TER no ha funcionado bien. Quedó corto. Quedó corto. O sea, hoy día hay 28% de las empresas ahí, eso está bien. Pero ¿por qué nos olvidamos de todas las pymes que están en el semi-integrado y las pymes que están en renta atribuida? Entonces a mí me llama la atención porque estamos todos dispuestos a legislar por las pymes, pero legislar en la cláusula pyme o en el 14 TER. Pero las pymes que hoy día están en renta atribuida, que son más de 500.000 pymes, que hoy día lo que significa estar en renta atribuida es que a ese empresario pyme se le atribuye toda la utilidad de la empresa a su renta personal, con lo cual la tasa de global complementario que paga aumenta. Incluso lo hace saltar de tramo a tramos que no le corresponderían si no se le atribuyera la renta a esa empresa. A esos empresarios estamos dispuestos a dejarlo en la renta atribuida porque como no estamos dispuestos a integrar o a tocar ese otro esfera del sistema, Pero, Natalia, entonces no. Después, los que están en el régimen semi-integrado hoy día, que decían 155.000 empresas como si fuera una cosa poca, la verdad son 166.000 y esas 166.000 representan más del 90% de las empresas que están en el régimen semi-integrado. A ver, a mí me Entonces, gustaría... no es una cosa poca. Hay algo de lo que dice Natalia en lo que no estoy de acuerdo en cómo opera en la práctica. Porque aquellas empresas que hoy día estén en la renta atribuida y cuya tasa efectiva del global complementario sea menos del 25%, les es indiferente. Les es sencillamente indiferente. Las que reciben menos de 1 millón, o sea, de 120 millones anuales, o por ahí está la tasa, les es absolutamente indiferente. No les cambian nada porque el global complementario ya les va a tener 25%. Entonces, yo diría que ahí hay un argumento que es falaz. Las que no son de renta más alta, de 120, son personas que pueden rentar 10 millones de pesos al mes. ¿Creemos que para esas personas sea el beneficio? Yo creo que no. Entonces, a la pregunta que hacía Patricio Melero, ¿ustedes son partidarios de un sistema integrado o de el anticapitalismo? ¿Ya? Esa era la falsa disyuntiva, que es una falacia bastante común en la retórica. Yo diría que en lo ideal estoy a favor del sistema más simple que ha existido en la historia de la tributación, que es el sistema clásico de impuestos, que es el desintegrado. El sistema desintegrado lo tienen los países, más de 20 países de la OECD. Se llama clásico no precisamente porque sea extraño, sino porque es el clásico, ¿no? Entonces, y hacer excepciones para las pymes, por supuesto que sí, pero
tratar de hacer una falsa dicotomía entre un sistema desintegrado con un sistema, con excepciones para las pymes, por supuesto, con el caos económico y que arderán las calles y las colas como la que veíamos hoy día de Universidad Católica en la feria laboral de la ORUM hasta toda la vuelta en Santa Lucía, porque parece que no hay tantos tiempos mejores, a mí me parece que es exagerar un poco. Yo creo que es mejor el desintegrado, pero incluso estaría dispuesto a que haya unos 100% integrados que fuera con renta atribuida. Porque al final la dicotomía no está entre si es que es integrado, es decir, si es que hay crédito o no sobre lo que anticipa la empresa, sino que lo que termina finalmente pagando los sectores más ricos o no. Y ahí, este proyecto le disminuye la carga tributaria a los más ricos. ¿Y a quién se la carga? Porque voy a ir a las compensaciones, tengo que decir estos números. Se la carga a la clase media con la fiscalización del IVA, a las micro y pequeñas empresas, que es donde se concentra la evasión del IVA, y se la carga a los consumidores de clase media acomodada, con un impuesto indirecto que es, en este caso, a los servicios digitales. Estas fue las medidas compensatorias progresivas del gobierno que suman los 471 millones que decía Patricio. La primera, limitar beneficio de IVA a la construcción. Como lo decía Pepe, esto es algo que no existe hoy día, por lo tanto, el gobierno dijo, vamos a recaudar 200, y dice, no, ahora vamos a recaudar, vamos a dejar de recaudar 200, ahora vamos a dejar de recaudar 100, por lo tanto esos 100 los tienes que contar como una compensación. Es absurdo, es como un poema o antipoema de Nicanor Parra, te lo prometo que es así. Después dice, beneficio del 1% de la inversión en regiones, 177 millones de dólares anuales. El 27% de eso lo pone el Estado porque lo reduce de gasto. Después viene, limitar el uso de market maker. SQM no ocupó el market maker porque hay una cláusula general de antiilusión. Por lo tanto, la misma cláusula general de antiilusión es la que limita a las empresas a atreverse a hacer esto. Por lo tanto, estos 56 millones de dólares están exagerados en cuanto al cálculo. Después, tributación de los rescates seguros de vida con ahorro, 52 millones de dólares. Espérate, sí, 52 millones de dólares que son de 400.000 pólizas. No hay 400.000 súper ricos que es donde se lo están descontando. ¿A cuánto llega la cuenta que la raíz le dio 470? ¿Cuánto te llega a ti? A mí me llega a menos de 200. Y ahí está la diferencia. No, pues, a menos de 200. ¿Es un problema de compensación o es un problema de filosofía tributaria? Hay de ambas, porque el sistema de integrado en base a retiro es un sistema que prefiere que los directorios de las 1000 más grandes empresas de Chile se supone que va a tener una rentabilidad social la decisión sobre ese capital, que si es que la podemos dedicar a un gasto público focalizado en aquellas cosas que creemos que tienen mayor rentabilidad. Esa es la diferencia filosófica en la postergación. Gabriel Silver. A ver, un poco haciendo un contrapunto para que esto tenga también sentido y cierto dinamismo, me quedo un poco con los grandes trazos. A veces hablamos de una gran reforma, yo diría que hay que hablar de una reformita en términos del impacto económico global de las arcas fiscales. Y aquí hay que hacer un sinceramiento de todos los sectores políticos. Cuando tenemos un presupuesto de 72.000 millones de dólares y hablamos de un impacto de 1.600, 1.800, la verdad es que es bastante menos audaz de lo que uno hubiese esperado de la nueva administración, allí donde hay que apalancar efectivamente lo que es la reinversión por parte de un sector minero alicaído, allí efectivamente donde el consumo está a la baja y de manera importante. De tal manera que decir que el estándar ya de esta discusión, a mi juicio, no va a generar gran impacto, como dijo el propio profesor de Gregorio, incluso de respecto del índice Gini, bastante tibio, tanto lo que uno pudiese esperar en términos de equidad redistributiva. Segundo, un tema, a mi juicio, importante. Como nunca, al igual que como es la política, esto se juega en dos tiempos. En el corto plazo, a mi juicio sustantivo, por ejemplo, respecto a los anuncios que se logró respecto a esta negociación que se hizo desde la oposición, para hablar que eran ideas colectivas, pero la diferencia nuestra es que nosotros dijimos estamos disponibles a legislar y a debatir el que se incorporara, por ejemplo, a las cerca de 100.000 propiedades que son, no 100.000 propiedades, cerca de 100.000 adultos mayores que pagan contribuciones hoy día que esquilman efectivamente los pocos ingresos que tienen respecto a sus pensiones. Y eso hay que ponerlo en positivo. No estaba antes, efectivamente, de la propuesta original del gobierno. El tema del estatuto PYME, que hoy día todos lo dan como tema prácticamente votado. Antes de la votación en general de ayer, no existía tampoco en la propuesta original del gobierno. Y creo que eso es positivo, que a lo menos después de la votación en general eso existe, lo del 14 ter.
lo efectivamente que se eleve lo que es la banda hasta las 65.000 UF. Y eso también hay que decir cuál es el rol de la política. Acá tal vez no hay ni buenos ni malos, sí decir que hay intereses, y estos intereses se traducen en votos, y nosotros de la Democracia Cristiana dijimos, para esto vale la pena instalar el debate tributario, porque aquí no se ha aprobado ninguna reforma tributaria. Sí. Oye, a mí... Segundo, disculpa, Pato, más tiempo. También señalar lo siguiente, que para nosotros es un tema importante lo que se ha instalado a través de esta discusión. Hoy día me sorprendió el Mercurio el día de hoy, cuando el ministro Blumel dice que no está cerrado, por ejemplo, a la renta presunta, que es, a nuestro juicio, una de las grandes opacidades en términos de evasión tributaria, el sector agrícola, el sector del transporte. A nuestro juicio hay elusión sustantiva en un sector que llegó la hora efectivamente de ponerle el foco. Eso no estaba hasta antes de la votación en general. Y para finalizar, como digo que esto no es una cocina, tal vez una cocina americana, porque a diferencia de antes que era entre cuatro paredes, hoy día se discute a vista, obviamente, de ustedes, que es muy importante cada uno de los ingredientes de lo que estamos discutiendo. Por eso hablé de una cocina americana que, a la vista de los ciudadanos, lo sustantivo es lo siguiente: ¿qué oposición efectivamente queremos ser nosotros? Yo creo que esperamos, aquí pongo obviamente la interrogante, si es que vamos a hacer una oposición propositiva, que genere cambios, o simplemente nos vamos a quedar en una oposición cual Lampedusa, una suerte que Oye, Gabriel, que todo cambie para que nada cambie. Si el Yo creo que diputado- ese es un debate está muy de bien. alguna manera Oye, que yo tenemos quiero- el diputado hubiera interno que escuchado se va a instalar en la discusión en la Cámara. Yo y en entiendo el que era Senado. de ser minoría aquí, pero no puede hablar más que cada uno de ellos. Habla como si fuera Sí. tres. Estoy de acuerdo. Si hubiese Ahora, escuchado en todo Radio caso, Luna... sería un despropósito que respecto a qué rol van a cumplir como opositor contestar a Patricio Melero. no, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que ¿O yo no? quiero decir que a mí me encanta la democracia cristiana de Silver. ¿Ah? Porque, Ahora. claro, me gusta mucho más esta democracia El cristiana lunes no que le la gustaba que nada. había antes de la votación, que se había amarrado de piernas y de manos a los dictados del Frente Amplio y del Partido Comunista, y había perdido la esencia de esa democracia cristiana. Te llegó Jackson. Quiere decir que era- que le está dando el abrazo del oso a Sí, Silver, ¿eh? no, le estoy diciendo nomás que me gusta esta democracia cristiana no. más dialogante, mejor No me ayude, dispuesta, compadre, no me ayude, de los compadre. mejores tiempos en que alcamos grandes acuerdos. No celebre tanto y te estén vas a haciendo encontrar esfuerzo. con la Tienen democracia algunas cristiana divisiones, porque de producto Álvaro de esto, Boste en el Voy a- Senado. producto de voy a esto se le moderar quieren ir al como 4 moderador. diputados, pero Hablen quedan de 11 uno. todavía. Pero déjame decir algunas cosas. Porque también como buen demócrata cristiano, tiene esa aura de medianía de lo que es cierto o menos cierto. Entonces yo quiero precisar te llegó. algunas cosas de Gabriel. Primero, Gabriel, el proyecto del gobierno del presidente Piñera tiene un capítulo de pymes muy fuerte desde el inicio. Que el No informe empiecen a financiero atribuir- dice que tiene impacto déjame fiscal terminar. neutro. Muy importante, porque Impacto yo no fiscal te voy a neutro. regalar que los pymes los metieran ustedes, porque viene en el proyecto original. Si el capítulo pymes había que corregirlo, había dejado una serie de situaciones anómalas, tanto que la presidenta Bachelet en su discurso de promulgación de la reforma dice que esto va a beneficiar al 97% de las pymes, y el balance hoy día es que solamente se incorporaron el 28% de ellas. Algo andaba mal, y eso hubo que corregirlo, y esta reforma lo corrige. También dejó fuera una enorme cantidad de sociedades que podían entrar anónimas y de otra naturaleza que no pudieron entrar. Entonces, solamente precisar que el capítulo PYME fue muy importante. Lo de los de las contribuciones de bienes raíces de los adultos mayores, sin duda, es algo que pedimos tanto los diputados de gobierno como de oposición, y me alegro, son 97.000 adultos mayores que tengan una sola propiedad, hombres o mujeres, y que tengan ingresos iguales o inferiores a 670.000 pesos, se les va a rebajar las contribuciones, y me parece de toda justicia hacerlo, como también la incorporación del 1% de las regiones. Y yo muy sinceramente espero que en esta fase final en que vamos a entrar en la discusión particular, estos temas que hemos logrado acordar al menos con un sector de la oposición, los podamos consolidar en indicaciones y tengamos una reforma lo más cercana, desde mi punto de vista, al proyecto original, pero lo más realista respecto a lo que Chile necesita. Yo insisto en la política y sigo sin entender a un gobierno con minoría en ambas cámaras que tenía un compromiso con el empresariado muy nítido, muy claro respecto de la rebaja del impuesto corporativo, y encontró un sucedáneo que es sucedáneo que les gusta pero muy poco, y que ingresa a esta discusión, por supuesto, con esa rigidez,
De hecho, los diputados de la UDI, cuando entrega su propuesta el día lunes el ministro de Hacienda, se declaran aliviados de que no hubiera habido concesiones verdaderas a la oposición. No hubieran subido impuestos, para eso. aprobar. Es decir, que no hubieran subido impuestos por otro lado para compensar la rebaja, que es lo que nosotros pedíamos. Yo digo, el gobierno se mete en un callejón sin salida. Aquí está Montes, que acostumbraba a liderar en la Cámara la discusión tributaria y seguro la continúa liderando en el Senado. Y tú te alegrarás de la democracia cristiana de Gabriel Silver, pero te vas a encontrar con la democracia cristiana de Yasna Proboste en el Senado, y te aseguro que aplaudirás mucho menos. En consecuencia, yo digo, mantener al país y al mundo económico en la incertidumbre de las reformas tributarias es esencialmente negativo. Nosotros ingresamos una reforma tributaria en el mes de abril para promulgarla, ¿cuántos meses más tarde? 5 meses. 5 meses más tarde. Ustedes ingresan una reforma tributaria a fines de agosto, en la víspera del ingreso de la discusión de la ley de presupuesto. Por lo tanto, recién empezamos a debatirla en diciembre, enero, marzo. Se votó la idea de legislar. Vamos a estar abril, mayo, junio, en julio se va a votar en la Cámara, luego va a ir al Senado. Oye, Pepe, pero un pequeño paréntesis. Fin, después tuviste que mandar otra reforma tributaria para arreglar la primera. Yo les quiero decir, se pasaron 2 años. hacer una reforma tan profunda y reestructurante, cambiar el código tributario, la manera en que se pagan impuestos, siendo mayoría en ambas cámaras, me parece francamente un despropósito político, del cual, lo digo aquí, se van a arrepentir. Natalia, te quiero hacer una pregunta. Tú eres más técnica, pero una pregunta más política. Sí, bien política también. No, está bien, pero ella se presenta como técnica. Ojo que abogado. Sí, yo sé que es abogado. ¿Por qué o acaso sienten ustedes o se hacen alguna autocrítica de que el presidente Piñera haya desechado a tan temprano, iban 2 minutos de partido, desechar algo que su sector quería, que era bajar el impuesto de primera categoría a las empresas, y no haber hecho, por ejemplo, un mix? Y dejar esto y no bajárselo quizás a los más altos, pero a estas 500, 800 mil pymes, decirle a ellos sí se las vamos a bajar. ¿Qué? ¿Tuvo miedo políticamente de no poder pasar esta reforma? ¿Hay una autocrítica desde los técnicos de Libertad de Desarrollo, Piñera? A ver, Matías, efectivamente hay una crítica. Muchas gracias. Y yo creo que la crítica... Eso sería todo. Tienes toda la razón, Matías. Eso Con eso basta, gracias. Ahí está el titular, listo. Con eso basta, gracias. Libertad de Desarrollo critica a Piñera. Muchas gracias. No, broma. Pero es que es cierto. O sea, yo quisiera decir en este panel, Libertad de Desarrollo es un centro de pensamiento independiente. Y pero si lo es. Nosotros no somos financiados por partidos políticos. No, está equivocado. No aportamos ni uno. Nosotros no somos financiados por partidos políticos. No aportamos a Libertad. Nosotros tenemos una línea editorial que es bastante clara y que todo el mundo la conoce, pero somos independientes de financiamiento de partidos políticos. Lo serio, no la broma. Yo lo que te quiero transmitir ahí es lo siguiente. Yo creo que efectivamente fue una concesión anticipada. Y yo creo que hoy día eso se nota. Y se nota, ¿y por qué se nota? Porque de hecho uno escucha hoy día a la misma oposición, o ciertos sectores de la oposición, que están incluso sugiriéndole al gobierno cambiar la reintegración por una rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría. Ahora, yo no sé si esa propuesta, a la hora de los que hubo y voto en mano, la aceptarían, ¿ya? Pero el presidente Piñera hizo una concesión en aras de buscar los acuerdos, ¿ya? Y yo creo que eso es valioso, yo creo que no sirvió, yo creo que fue una ingenuidad de cara a lo que ha pasado. A mí me parece, diputado, que 8 meses para debatir esta reforma, la idea de legislar ha sido un periodo largo. Yo participé en la reforma del año 2014. La reforma se ingresó en el mes de agosto. En el mes de agosto, la ley de presupuesto entra a fines de septiembre, el último día de septiembre. Durante ese mes y medio no se avanzó absolutamente nada. Recién a fines de noviembre, se empezaron a escuchar audiencias a propósito de la reforma tributaria. En la reforma del año 2014, antes del 21 de mayo, habíamos salido de la Cámara de Diputados. O sea, aquí había una reforma estructural como la que fue la del año 2014. Y en menos de 7 meses había salido el Congreso en total. Entonces, cuando hay voluntad, ¿ya? Yo quiero decir que aquí ha habido complejidades, se le ha una y otra vez propuesto al gobierno postergar la votación de la idea de legislar, una y otra vez se presentaron propuestas, contrapropuestas, y yo en eso estimo que el ministro
hizo concesiones, y concesiones importantes, y concesiones que a la hora de los que vamos a tener que ver cómo vienen escritas. Disculpa, el resto le quiero preguntar lo mismo de la crítica a si Piñera entregó muy rápido. Es que Patricio Melero quiere... Pero antes de eso, espérate, lo que pasa es que Natalia González hizo una pregunta que es bien importante, sería bien interesante que contestaran Out, Jackson y Silver, y que es si estarían dispuestos a cambiar la integración por la rebaja del impuesto a las empresas. A ver, espérate. Me encantaría que lo contestaran. Es que, a ver, yo no he visto cuál es el impacto neto de una medida como esa. Mi impresión es que por ningún motivo os da, en el sentido de mantener la progresividad. Lo que sí, yo estaría, o sea, lo que uno analiza, y esto es algo que me da entre rabia y frustración cuando van las presentaciones y muestran las tasas corporativas de la OECD, de que Chile está en una de las más altas, porque hay otros sistemas que son desintegrados. No se pueden comparar peras con rinocerontes. Lo mismo, perdón, Entonces, que hacen ustedes cuando comparan las tasas del global complementario y dicen que en nuestras tasas están por debajo de las de la OECD, pero no comparan las bases. Obviamente. Entonces, o sea, pero hoy día estamos discutiendo... Hoy día el gobierno es el que tiene, hoy día el gobierno es el gobierno el que tiene la iniciativa exclusiva, como siempre, como lo tiene en el Estado de Chile, para poder hacer algo respecto a los tributos. Y lo que tenemos, lamentablemente, es que acá las señales de mercado van a ser sumamente débiles. O sea, el gobierno está, como decía Pepe, transitando en un camino, en un túnel, como el túnel de La Bella y la Bestia, cuando el papá de Bella hacía un invento y tenía que ir por ese camino que lo conducía hacia la mansión de Bestia, no sé si se acuerdan, quizás no, vieron otras películas, pero en el fondo van a terminar pagando un costo de trámite que es cierto que ha sido más, porque lo ingresaron justo antes de la ley de presupuesto, era imposible. Le han puesto urgencia a cuántos proyectos quizás en la Comisión de Hacienda. Nos han hecho tramitar muchos otros proyectos entre medio. Y yo lo que voy a citar aquí al profesor Mico, diciendo acá va a salir un camello con el 50+1% de los votos en la Cámara, y después, ¿qué garantía le da a un inversor de mercado? ¿Qué señal de mercado? Es que en 4 años más se va a cambiar, sea cual sea el gobierno. Entonces yo creo que este gobierno, por todo el costo que pase, no va a dar ninguna señal de mercado, porque al final se sabe que en 3 o 4 años más, el gobierno que sea, cualquiera, de cualquier color, desde la más derecha hasta la más izquierda, cualquiera va a cambiar la forma de tributar. Gabriel Silver, ojalá respecto al emplazamiento, y después te pueda alargar. Siendo muy breve, efectivamente, yendo al grueso, primero me gustaría citar al profesor Mico de ahora, que decía, caminemos lento, que vamos rápido. Y yo creo que, de alguna manera, ese es el sello que tiene que tener esta discusión, tomarla en serio y entender que hay temas sustantivos. Incluso el profesor Mico, hoy en su propia columna, habla por qué no discutimos de verdad, contestándole, obviamente, a nuestra amiga, si es que efectivamente es posible netear lo que es defender lo que hicimos en la reforma de Bachelet del 2014 respecto a la justicia tributaria y defender la semi-integración como un principio donde los más poderosos o los más ricos son los que más pagan, a cambio derechamente de bajar un punto en la tributación de las grandes empresas. Eso es lo que dice el día de ayer el profesor Alejandro Mico, y yo obviamente comulgo de alguna manera con instalar la discusión del fondo respecto a la pertinencia de esta medida. Yo creo que esa sin duda... Ya contesta el emplazamiento, Pepe. Me iba a dar la palabra. Yo te quiero decir que yo no estoy enamorado de los procedimientos. Tengo fijación en los objetivos. Y me interesa muchísimo más la carga tributaria, que la chilena es baja. Y es baja para el nivel de desarrollo en que nos encontramos. Si tú miras los países en el momento del desarrollo en que se encuentra Chile hoy día, tenían cargas tributarias bastante más elevadas. Sí. Y por lo tanto mi tema es la carga tributaria global y no cuánto por supuesto, y cuánto es impuesto directo y cuánto es impuesto indirecto, porque eso sí, eso sí que es relevante. Lo que te quiero decir es que tengo completa disposición en la medida que subamos la carga tributaria y que no la bajemos. Si tú me dices, vamos a bajar el impuesto corporativo y nada más, por supuesto que lo voy a rechazar. Pero insisto, emprender una reforma y meter a todo el gobierno en un camino que ya sabemos complejo para, cito a Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, para una reforma que va a tener
e impacto entre 0,1 y 0,2% del crecimiento, me parece una priorización política equivocadísima del gobierno. Oye, estas son las paradojas de la vida. Michelle Bachelet bajó el impuesto de 40 a 35 y Pepe Out dice que ahora la carga, ¿cierto? No, pero bajó el impuesto. Y la recaudación aumentó. Pero Pepe, veamos el resultado. No ha salido todavía, a propósito de lo que se dijo al inicio, que esta es una reforma extemporánea porque no conocemos todo el año tributario del 2018. Digamos que está toda la reforma aplicada, el sistema semi-integrado, atribuido, está todo, el 14.3 está todo ya registrado. Lo único que falta justamente es ver este tema final de la recaudación, que vamos a tener la cifra en estos días. Ahora, respecto a la pregunta de Matías, si fue prudente o no la decisión del presidente de no bajar la tasa del 27%. Yo creo, Matías, que fue realismo puro, de hacerse cargo, porque a veces se olvida, de la pesada mochila que heredamos. Yo quiero recordar que este gobierno heredó una deuda pública de 72.000 millones de dólares. La triplicó. 72.000 millones de dólares. Que además, la mala administración y los problemas que tuvimos en el país, aunque se me enoje Nicolás Izaguirre, significó que nos bajaron en la categoría de riesgo, Standard & Poor's, y nos bajó de categoría. Esa sola disminución en la categoría de riesgo nos cuesta del orden entre 200 a 400 millones de dólares. Porque nada de esto es gratis, porque obviamente hoy día nos prestan el dinero más caro. Y frente a un escenario, además, en que Chile venía creciendo 4 años al 1,7%, no era prudente plantearle al país una reducción del impuesto. A mí, obviamente, puede que desde el punto de vista de la generación de mayor incentivo al crecimiento, al desarrollo, me guste bajar el impuesto, pero me pareció que la decisión del presidente fue acertada de mantenerlo. Habría sido, pensábamos, tomado como un gesto que ayudara a avanzar en esta reforma, pero yo me temo que frente a la oposición, fíjate que ya han planteado 2 documentos, el gobierno prácticamente les ha concedido todo y todos los días nos van corriendo el cerco. Entonces la palabra de Pepe Out es decepcionante, insuficiente. Yo digo, ¿cuándo va a ser suficiente? Nunca. Porque yo pienso que acá también hay un componente político y lo quiero decir derechamente. Yo siento que acá se ha perdido el eje fundamental de esta reforma tributaria, que es generar más crecimiento, más desarrollo, más equidad, porque el sistema que tenemos hoy día es profundamente regresivo e inequitativo. No pueden miles y cientos de miles de chilenos seguir pagando un 9,45% de impuestos en circunstancias que no deberían de estar pagando ni uno. Y ese eje de modernización es el que creo yo que hay que recuperar. Pero me temo que lo que estuvimos viendo, salvo la acción de la democracia cristiana, es que yo veo a una oposición que está más unida en infringirle derrotas políticas al gobierno que en mirar el progreso del país. Diputado, más que eso de generar acuerdos que permitan avanzar. Y eso creo yo que es algo que va siempre a complejizar el debate. Nos falta una intervención normal del diputado Silver y después de eso cada uno tiene su minuto y medio esta vez. Pero yo creo que en virtud del tiempo que la incluye en sus 2 minutos el diputado Silver, para terminar, a través de su intermedio, señor presidente. ¿Sí? No, por su intermedio, señor presidente. 2 minutos. Ya decidiste. Bueno, muy breve, decirle al diputado Melero que vamos a ejercer la democracia con todas las herramientas de la democracia que corresponden en un Estado de Derecho en el Congreso. Vamos a correr el cerco todo lo que sea necesario para obtener mayores beneficios para las personas. Y si eso incluye instalar el tema de la renta atribuida o la renta presunta, o instalar otra serie de impuestos que compensen propuestas que ustedes están haciendo, lo vamos a hacer. Segundo, señalar que claramente Chile requiere un pacto fiscal que haga crecer una economía que se está estancando. Aquí, a confesión de parte, relevo de prueba, como se señaló por parte de los miembros del Banco Central, el efecto que hoy día produce esta reforma en la economía, en el dinamismo de la economía, es básicamente marginal, y allí una señal de alerta. Ustedes con indicadores de empleo o de desempleo similares a los que teníamos nosotros en la administración Bachelet, hablaban de Chilezuela, hablan de un país que se estaba cayendo a pedazos y que venían efectivamente tiempos mejores. Hablamos efectivamente de un IMASEC en el mes de marzo que fue pobrísimo, con una inflación que prácticamente es positiva, pero que no dice relación con lo que dice con el tema minero, como digo, y el tema del consumo por parte de las personas.
El tema del endeudamiento público partió también la administración Piñera, que a contrario censo tuvo un superciclo del cobre que ya lo hubiésemos querido efectivamente nosotros. La economía no anda bien y eso también es responsabilidad de nosotros los agentes públicos. Pero para ello, obviamente, requerimos, a nuestro juicio, una visión de Estado. Nosotros, la Democracia Cristiana, estamos disponibles efectivamente para ello y queremos que esta discusión en serio la instalemos dentro de la oposición. Ojalá actuar de acuerdo con toda la responsabilidad efectivamente que ello implica, porque los chilenos también se merecen una buena oposición como contrapunto. Si le va bien a la economía, no le va bien a la administración Piñera, le va bien al país. Y para ello ningún sector político que hoy día tenga representatividad en el Congreso puede restarse obviamente de esta responsabilidad. Muchas gracias, diputado. Patricio Valero. Oye, yo agradezco nuevamente a la Democracia Cristiana de Gabriel Silver, tolerante, dialogante, bien dispuesta, vamos bien, mañana mejor. Yo espero que en esa misma dirección podamos tener también una visión más integral de esta reforma. Esto no nace o muere en el sistema integrado. Hay muchas cosas adicionales de las que yo siento que en este panel hemos hablado poco. Yo me referí al capítulo PYME, me referí a todo lo que viene en materia de modernización del Estado, en la fiscalización de impuestos internos, en la digitalización, en nuevas facultades. Tenemos que tener un servicio de impuestos internos robusto, capacidad de evitar la evasión y la elusión. Y viene, obviamente, mucho más en otras materias que ya señalé en materia de inversiones a regiones y todo. Ahora, yo quiero adelantar que el gobierno va a estar disponible a seguir conversando con la oposición. Esto no se terminó en la votación en general, esto recién comienza. Y obviamente estamos trabajando en materias compensatorias que sean satisfactorias para hacerse cargo de la menor recaudación que el sistema integrado hace. Ya se hizo una primera propuesta, no les pareció suficiente a los muchachos acá, ya vamos en 200 millones de dólares, tenemos que seguir creciendo. Nosotros pensábamos que era un buen camino, probablemente va a haber nuevas propuestas, pero no se agota este diálogo, no se agota y va a seguir en ese camino. Y por último, también acotar y decir algo que yo creo que es muy importante. El presidente Piñera, desde el día 1, no tiene mayorías en el Congreso, y eso es una realidad que la tenemos que enfrentar en esta y en todas las leyes. Y tenemos absolutamente claro, Matías y Nicolás, que esto obliga, cuando usted tiene minoría, a entender que la oposición tiene que obtener un ganancial en las reformas que se hacen para habilitar un discurso que les permita, ante su gente, justificarse. Eso fue lo que hizo la Democracia Cristiana. Dijo, nosotros vamos a votar a favor porque vemos que el gobierno ha dialogado y ha concedido un montón de cosas. Y vamos a seguir... Diputado Jackson. Por su intermedio, señor presidente. A ver, yo también quiero agradecer la invitación a este foro. Ya se está empezando ahí la gente, así que quizás nos pusimos latero o empezó el otro módulo de clases, no sé cuál de las dos. Espero que sea la segunda y que no hayamos estado tan latero. Yo el mensaje que daría es sobre todo a quienes están acá. Sabemos que hay profesores, profesoras, pero principalmente a quienes están estudiando en esta facultad para que investiguen de estos temas, porque esta es una discusión muy de élite, precisamente porque es muy árido, porque probablemente hay varios términos que no se entendieron, porque hay operaciones matemáticas, cifras exorbitantes que uno no se logra imaginar cuando tiene los cursos de economía o de introducción. Y yo sinceramente les pediría que se involucraran más, porque hace falta gente que esté habilitada para dar este discurso y que esto se masifique. Es súper difícil tratar de hacer una simplificación sin caer en lo burdo. Es súper difícil hacer pedagogía sobre estos temas, pero realmente a quienes hemos podido tener la oportunidad de meternos un poco más, quienes hemos tenido la posibilidad de recibir expertos y expertas en la comisión para entender los impactos de esta reforma. Obviamente cada una de estas opiniones sesgada por un punto de vista valórico que prioriza o no ciertos tipos de principios. La verdad es que no hemos llegado a formar una opinión, en mi parte, de que esta reforma como está es nociva para la desigualdad de nuestro país, ¿ya? Y esa es la opinión que cada uno se puede formar. Entonces yo les pediría que ustedes se formen la opinión, no que acá tomen cada uno de nosotros como un argumento de autoridad, porque eso creo que sería malo, pero que en función a sus principios y sus valores se metan a ver los números, se metan a hacer los cálculos. ¿Qué significa un sistema atribuido? ¿Por qué le conviene a este no? Diputado. ¿Qué no significa semi-integrado? Para que se formen su propia opinión, y les aseguro que muchos se van a sentir interpelados y sorprendidos con cómo funciona nuestro sistema tributario, que favorece
a los sectores más ricos de nuestra población. El diputado Jackson se ha tomado 15 segundos suyos, así que le corresponde solo 1 minuto 15, diputado. Bueno, yo tengo disposición a analizar las propuestas del gobierno y, por supuesto, en su mérito y a votarlas de acuerdo a su mérito. Lo que quiero decir es que esto no tiene secreto. La reforma que va a salir probablemente de la comisión mixta, porque este es un trámite largo, va a ser la reforma que encuentre respaldo mayoritario. Y por lo tanto, el gobierno obviamente tendrá que moverse de sus posiciones iniciales y naturalmente nosotros tendremos que desplazarnos desde nuestras posiciones iniciales. Ahora quiero decir que ya en el prolegómeno de la negociación, que es lo que ocurrió, la votación en general, ya hay voces del empresariado. El propio expresidente del Banco Central decía, ¿valdrá la pena seguir tramitando una reforma que no va a conseguir los objetivos que se propuso el gobierno? Si el gobierno cede, como ha de ceder para conseguir mayoría, dificulto, como dicen los ciúticos, que siga adelante con su reforma, porque evidentemente no satisfará el requerimiento de su cliente principal. Natalia. Qué bueno que me dejó justo la pelota donde la quería. Hace gol. Y que es lo siguiente, que es que aquí no se trata de satisfacer el requerimiento del empresariado. Yo les voy a dar un dato. La CACEN 2017, porque lo dijo antes también, lo dijo antes. La CACEN 2017 nos dice que hoy día hay 8,6% de personas que están sumidas en la pobreza. Durante el cuatrienio del 2013 al 2017, la pobreza se redujo en un 5,8%. Bien, reducción de la pobreza. Pero durante el cuatrienio anterior, 2009 al 2013, la pobreza se redujo en un 10,9%. El crecimiento no es un mensaje vacío. No nos interesa impulsar el crecimiento por el crecimiento. Nos interesa impulsar el crecimiento porque justamente produce este tipo de efectos. La política social del gobierno, que también es una herramienta esencial para ayudar a sacar a las personas de la pobreza, millonario, que hay que, no sé, recargarle a impuestos las utilidades. Entonces, yo también invito a esta facultad a tener un debate también más moderado, porque espero que de aquí salgan el día de mañana muchos economistas y también empresarios. Se fue bastante gente, pero poca se quedó dormida. Yo creo que eso es un buen indicador. Es un buen indicador. ¿Despedimos nosotros? Señor Mico, ¿despedimos? No, pues, por su intermedio, señor presidente. Bueno, ¿qué más? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao.